ustedes conozcan. Pero cuando uno les pregunta a ustedes por diarrea, ¿en qué piensan? ¿Qué creen que significa diarrea? ¿O cómo la podrían definir? Ahí está. Deposiciones líquidas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría hacer parte de la definición de la diarrea? ¿Causan algún tipo de incomodidad? También. Si uno está en clase y hay ganas de... ¿Qué otra cosa piensan en diarrea, en la definición? Deposiciones blandas. Esa es blanda, ¿no? No necesariamente líquidas, pero igual es una forma. ¿Qué otra cosa? O sea, que se pueden dar como No se pueden varios contener. momentos al día. Exacto. Bueno, entonces cuando uno habla de diarrea, básicamente habla de posiciones de consistencia disminuida con o sin aumento de la frecuencia, ¿no? Entonces ahí podemos establecer varios conceptos. Hay un cambio en la consistencia de la deposición, también hay un cambio en la cantidad de veces que la persona va al baño y también en el volumen de la deposición, ¿no? Hay varios libros que establecen incluso un peso, más de 200 gramos de materia fecal, que bueno, no sé quién habrá medido eso, pero así está definido, ¿no? Es como algo. Ahora, detrás de la diarrea engloba un grupo de enfermedades, o sea, muy amplio, ¿ya? Y la idea de que uno aprenda con esto es direccionar un poco, o sea, cuál puede ser la eventual causa y también conocer algunos factores que nos podría ayudar a identificar esas causas que estamos buscando. Por ejemplo, dientería es un tipo de diarrea donde los alimentos no digeridos son reconocibles. Cuando hablamos de disentería es cuando esta diarrea está acompañada de sangre, mucus y pus. Eso ya lo vamos a conversar un poco más adelante. Hablamos de esteatorrea, que son deposiciones de aspecto grasoso, y también hay que tener en cuenta que existe la pseudodiarrea, ¿no? Que son evacuaciones repetidas de pequeñas cantidades de líquido fecaloide. En este caso es un poco difícil identificar una diarrea de una pseudodiarrea, pero básicamente la pseudodiarrea no es material fecal, sino es secreción de la mucosa intestinal en un contexto inflamatorio, ¿ya? Entonces, es importante conocer esos conceptos porque a la hora de definir los diferentes síndromes que están involucrados dentro del síndrome diarreico, eso va a ser de utilidad. Bueno, una pregunta así cauciosa, simple. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de práctica o algo? Sí. Ya, entonces ustedes están en práctica precisamente. Llega un paciente, 28 años, masculino, al servicio de urgencia, porque presenta múltiples episodios de diarrea, ¿ya? Su docente le dice, bueno, por favor, interroga a este paciente. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué les interesa saber? ¿Qué le preguntarían al paciente acerca de esa diarrea? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Exacto. ¿Se ha comido algo? ¿Ya comí algo distinto? Sí, muy bien. Las características de la deposición. Características, súper importante. ¿Cómo se ve? Si se arroja, por fin. Exacto, esa haría parte de las características, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? La frecuencia de... Abajo, los 200. Si puede haber viajado a algún lugar donde se haya infectado de algo. Eso, bien por ese dato, porque los datos epidemiológicos también son importantes para establecer las causas, ¿no? ¿Qué otras cosas le preguntaría? Fármacos, bien, me gustó eso porque eso es algo que yo le recalco harto a los estudiantes de aquí en adelante, que los fármacos hoy por hoy son sustancias que modifican el funcionamiento para bien, pero también tienen efectos adversos y la diarrea en general es uno de esos. ¿Qué otra cosa? Se presenta dolor, bien. Algo que se le está quedando, que es importante para guiar un poco el diagnóstico. Fiebre, eso, ¿no? Porque eso puede orientar un poco hacia dónde voy yo pensando. Bueno, les quise traer esto porque esto es a grosso modo, ¿no? No nos vamos a sentar a hablar mucho de esto, pero es importante conocer un poco la fisiología intestinal, ¿no? Entonces, hay varios momentos importantes a la hora de la digestión, ¿ya? Y la digestión,
así como el movimiento de agua y electrolitos va a depender de muchas cosas. Uno, va a depender del peristaltismo, que es la primera fase cuando uno consume los alimentos. El movimiento intestinal va a hacer que todo el alimento vaya movilizándose, ¿no? Dos, va a depender de una mucosa intestinal, tanto del intestino delgado, incluso del estómago, como el intestino grueso, que esté capacitada para generar ese movimiento de agua y de nutrientes, ¿ya? Y esa capacitación se hace por medio de las paredes intestinales, las cuales tienen pliegues, y dentro de esos pliegues hay unas células muy pequeñas que son las que permiten el intercambio de todas estas sustancias, de agua, cloro, sodio, potasio, magnesio, etcétera, ¿ya? Entonces, el intestino está capacitado para reabsorber cierta cantidad de agua, para hacer este recambio de electrolitos y generar una homeostasis, que es lo normal que uno esperaría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguno de estos momentos, ya sea problemas en la reabsorción, ya sea porque hay alteración de las bombas y hay un aumento en la secreción de estas sustancias, o ya sea porque hay alteraciones en la motilidad, puede ocasionar problemas de diarrea, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, eso nos va ayudando un poco para establecer también la causa desde un punto de vista fisiopatológico, que eso, bueno, ustedes lo van a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, ahora sí entrando un poco a lo que es la semiología, ¿ya? Es importante que uno pueda hacer una organización de todas estas ideas, porque cuando uno sigue un orden establecido a nivel semiológico, eso le permite orientar mejor las causas. Aquí vamos a hablar varias de las cosas que ustedes dijeron, ¿no? Entonces, el tiempo. El tiempo es importante porque nos permite definir si una diarrea es aguda o es crónica, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a saber preguntándoselo al paciente. También es importante saber cómo fue el comienzo, si fue un comienzo brusco, si fue un comienzo insidioso, si fue un comienzo violento, porque diferentes patologías pueden asociarse a estos procesos, ¿ya? Por ejemplo, a veces cuando está asociado al consumo de alimentos que están contaminados con toxinas, con bacterias, eso puede darme un inicio más bien brusco, ¿no es cierto? O a veces cuando hay una reacción rápida a un fármaco, a un tóxico, puede darme un comienzo violento. O cuando son casos, digamos, inflamatorios o de problemas funcionales, pueden darme un comienzo más insidioso, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia entre un comienzo brusco y una violenta? El volumen, ¿ya? Un comienzo brusco es un inicio rápido, pero puede ser de volúmenes bajos. En cambio, el inicio, el violento es con alto volumen y sobre todo con una consistencia mucho más disminuida, o sea, más líquida, ¿no? Entonces eso podría ser un poco la diferencia. Bueno, la aparición, que también ustedes lo comentaron, ¿no? Si es que el paciente había, ¿en qué ¿ibas a decir algo? Yo tengo una retención, como hacía digamos, aguantar, Ajá. digamos, la diarrea. Porque hay unas que, digamos, una persona puede, digamos, soportar ir al baño y otra donde sucede y pasa. Claro, ahí es donde podríamos hablar cuando sucede, también, o sea, el momento, la ocasión o la dificultad para retener eso, podría hablarme de un momento más violento, ¿ya? Quizás el brusco tiene una capacidad más de retención. Esto también podría establecerse como una diferencia entre lo que acaban de preguntar, ¿ya? La aparición, si apareció tras haber comido algún alimento en particular, alguna transgresión por alcohol, por ejemplo, o el estrés, ¿no? Esas cosas también nos van orientando hacia la diarrea. Puede ser orgánica, hacia si la diarrea puede ser funcional o hacia qué está asociada. Y esto es una de las cosas más importantes, las características, ¿no? ¿Qué consistencia tiene? Y eso nos podemos orientar por esto. ¿Ustedes saben cómo se llama esta escala? ¿Cómo? Bristol. Bristol. Escuché otra cosa. Ya. Sí. Bueno, la de Bristol tiene, digamos, la importancia o la orientación que nos sirve tanto para las personas con estreñimiento como las personas con diarrea, ¿no? La tipo 4 uno podría establecer que es como una deposición normal, ¿ya? Las que son tipo 5, 6 y 7
nos pueden establecer en cierta forma un poco cómo es la consistencia de la diarrea y eso nos puede ayudar a establecer un poco, orientar hacia qué tipo de situación podría estar asociado, ¿ya? El color también nos puede ayudar un poco en la forma, ¿no? Porque hay diarreas que pueden ser de color oscuro, ¿como cuáles? Las melenas, ¿no es cierto? Hay diarreas que pueden estar asociadas a falta de pigmentación, como la que ocurre en los procesos inflamatorios del hígado cuando son agudos, ¿ya? Donde no se logra eliminar los desechos de la bilirrubina, ¿ya? Y bueno, hay diarreas que simplemente pueden estar asociadas a un color rojo cuando se asocia pues, a la presencia de sangre o pus, que de otra forma también el pus tiene una coloración especial, que es otra de las características que nosotros tenemos que preguntar si ese paciente tiene diarrea con sangre o con pus, porque ¿en qué nos ayudaría a diferenciar eso? ¿En si tiene sangre o pus? ¿Sea una infección? Infección. ¿O es de- ¿Seguro? Principalmente nos ayudaría a diferenciar en esto. Es decir, la diarrea es inflamatoria o no inflamatoria, ¿no es cierto? Bien, ahora otra cosa importante es establecer el número de evacuaciones. Dime, ¿Cuánto tiempo se considera agudo y crónico? ya lo vamos a ver. Ay, Tranquilo. No, sí, hay unos tiempos bien puntuales. Bueno, también el número de evacuaciones es importante. Si fue una diarrea única o fue una diarrea múltiple, obviamente las diarreas únicas pueden estar en un proceso, digamos, más benigno, ¿ya? Y sobre todo pueden estar asociados a procesos más orgánicos pasajeros. Pero son las diarreas múltiples que pueden estar bueno, asociadas a muchos procesos. La evolución diaria también es algo que nosotros debemos preguntar, porque eso nos ayuda, algo tan simple como para preguntarle al paciente si sus diarreas son solo diurnas, o nocturnas, nos puede ayudar a diferenciar si esa diarrea tiene un origen funcional o tiene un origen orgánico. ¿Por qué? Porque en general las diarreas que son funcionales, se denominan funcionales aquellas que no tienen ningún problema en su funcionamiento, no tienen ningún problema, digamos, estructural, sino que básicamente se trata de un problema relacionado más a estrés o a emociones, como es el caso típico del síndrome de intestino irritable, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, obviamente, cuando el paciente tiene problemas funcionales, las diarreas se hacen presentes cuando el paciente, obviamente, está consciente, o sea, durante el día, ¿ya? En la noche no ocurre ese proceso. Cosa que no pasa, por ejemplo, en las diarreas orgánicas, que las diarreas orgánicas independiente puede pasar en el día o puede pasar en la noche. Entonces, un elemento tan simple como preguntarle si es diurno o nocturno nos puede ir orientando hacia las diferentes causas. Y esto también ustedes lo comentaron, síntomas concomitantes, ¿no? Si tiene dolor abdominal, ¿ya? Si tiene fiebre, porque eso también nos va destacando un poco el tipo de diarrea, ¿ya? Si tiene alteraciones emocionales o si hay pérdida de peso. ¿Listo? Al inicio hay una cosa que uno trata de establecer cuando habla de diarrea y es esto, si la diarrea es inflamatoria o no inflamatoria. Ojo que cuando uno habla de inflamación no habla necesariamente de infección, ¿no es cierto? Que a veces uno confunde un poco esos conceptos. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar una diarrea inflamatoria de una no inflamatoria? ¿Cómo creen ustedes? Con pus. ¿Cómo? La presencia de diarrea o pus. Sí, en la inflamatoria, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sangre. ¿Qué otra cosa nos ayuda a diferenciar? ¿fiebre? Fiebre, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una diapo donde podemos diferenciar y eso es una de las primeras cosas que nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con diarrea debemos tratar de establecer si es inflamatoria o si es no inflamatoria, porque a partir de ahí nosotros podemos ir determinando qué tipo de puede ser lo que está ocasionando este cuadro diarreico. En general una diarrea cuando es más voluminosa tiende a ser no inflamatoria, ¿ya? Porque habitualmente tiene que ver un poco con los problemas ya sea de movimiento
o los problemas de absorción, versus la inflamatoria que tienden a ser poco frecuentes, o sea, tienden a ser más frecuentes pero menos voluminosas, ¿ya? El aspecto de las heces, como ustedes lo comentaron, tiende a ser mucosanguinolenta en las inflamatorias y tienden a ser más acuosas en las no inflamatorias, igual que el dolor. El dolor en las inflamatorias tiende a ser más importante, ¿no es cierto? Además que tiende a ubicarse más hacia el hipogastrio, ser más difuso, y dependiendo del proceso con el que estén asociados puede ser mayor o menor. Versus que las no inflamatorias, el dolor puede estar presente, pero más central, más inespecífico y más leve, ¿no? En general. Igual que la fiebre, o sea, si bien la fiebre puede estar presente en las dos, es más habitual que lo encontremos en las diarreas inflamatorias. ¿Listo? Y esto es algo que puede ocurrir, tener o dolor rectal, que es un proceso que se ha asociado más a la inflamación de la mucosa rectal, ¿no es cierto? O sea, que lo podríamos ver más en las diarreas inflamatorias. ¿Listo? Eso es que las no inflamatorias no deberían haber ese tipo de cosas. Y la localización de las inflamatorias en general tienden a ubicarse más en el colon. Por eso es que el dolor tiende a verse más hacia la parte baja, hacia el hipogastrio, ¿no es cierto? O hacia la fosa ilíaca izquierda, mientras que en las no inflamatorias tiende a ocupar más el intestino delgado. Eso explica por qué el dolor tiende a ser más medial y por qué las diarreas también tienden a ser más voluminosas, porque en el intestino delgado es donde se absorbe la mayor cantidad de agua. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a buscar en el examen físico? Porque ya, digamos, le preguntamos al paciente, orientamos la diarrea, ver si es inflamatoria o no inflamatoria, ver si es aguda o si es crónica, porque eso también nos cambia un poco la etiología a la que nosotros nos enfrentamos. Preguntarle por la edad, que eso no lo dije puntualmente, pero la edad también me ayuda un poco a pensar en las diferentes etiologías. Y a la hora del examen físico, ¿qué nos interesa buscar? ¿Qué es importante buscar en el examen físico? Signos de deshidratación, ya, bien. O sea, signos de gravedad, ¿no? ¿Como cuáles? La deshidratación es uno, y eso es importante porque eso nos orienta que tenemos que hacer una terapia más dirigida, más inmediata, a tratar de evitar las complicaciones. ¿Qué otra cosa? Dolor. ¿Sí? Dolor. Hay que buscar, sobre todo buscando que la diarrea probablemente esté asociada a algún proceso o alguna complicación o algo que tenga que ver con daño que requiera alguna intervención quirúrgica o algo. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar? Fiebre. Eso lo vemos como con los signos vitales. Hay que tomar los signos vitales para buscar fiebre, claro. Que puede estar hablándonos de algún proceso adicional. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar cuando estamos con un paciente en el contexto de diarrea? Una baja brusca de peso. Súper importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos podría hacer pensar eso? Que el paciente tenga algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Ya sea inmunodeficiencia tipo VIH viral o ya sea inmunodeficiencia asociada a procesos neoplásicos, ¿ya? Entonces, el examen físico es importante, no nos sirve mucho para establecer el tipo de diarrea, pero sí nos sirve para buscar las complicaciones que pueden tener los pacientes y que puedan ser potencialmente mortales. Y ustedes saben, sobre todo en los países en vías de desarrollo, la diarrea es una de las principales causas de mortalidad, precisamente por la deshidratación que eso conlleva, y eso es más notorio y es más importante en los niños, ¿no? Y en los adultos mayores, que son los grupos más vulnerables a la deshidratación. Sobre todo que estos grupos dependen mucho de que un tercero les ayude en la administración del agua, ¿ya? Entonces, no es algo menor. Siempre que ustedes se enfrenten a un paciente con diarrea, tienen que buscar signos de gravedad. Y uno de los más importantes es la deshidratación. ¿Listo? ¿Qué otra cosa deberíamos buscar en el examen físico?
importante revisar igual la región anal por si existiera alguna presencia de algún parásito. Sí, es difícil encontrar parásitos a simple vista, pero también sobre todo en los países que tienen menos condiciones higiénicas y menos condiciones económicas, la infestación parasitaria puede ser tan importante que los parásitos pueden salir por el ano, incluso por la nariz o la boca, ¿no? Pero también puede ser consecuente hacer una adecuada revisión y también eso nos puede ayudar, sobre todo porque hay patologías que pueden comprometer la mucosa intestinal, que pueden incluso comprometer la parte anal. Entonces tú puedes ver ese tipo de lesión. Entonces esa es una buena medida, no se hace muchas veces habitualmente, pero habría que tenerlo en cuenta. No, que como acotar que si antes se preguntó la anamnesis remota si contaba con servicios básicos, yo creo que por ahí podría ser un Eso grado hace de parte. por ejemplo, baño. Bien, eso también hace parte, bueno, aquí nosotros estamos hablando un poco de las características de la diarrea, pero claro, dentro de la historia clínica y entre los antecedentes es bien fundamental preguntar eso, que a veces a uno se le olvida, ¿no? Así como preguntar si tiene mascotas, Pero ese también tipo de por ahí cosas. uno empieza preguntando si es como un área rural o urbana. Usualmente el área rural es más fácil que no cuentan con Bien. Eso es súper importante. Y uno se le olvida mucho hacer ese tipo de preguntas y eso también te puede ayudar un poco en la orientación. Bien por ese comentario. Bueno, otra cosa que hay que buscar es esto, ¿no? Buscar, porque hay que pensar que las diarreas, si bien cuando uno piensa en diarrea, piensa en que el problema está limitado al intestino, también hay que acordarse que las diarreas pueden ser secundarias a otro tipo de enfermedades sistémicas, ¿no? ¿Como cuáles? No, creo que una consulta sería medir una urgencia cutánea o no tiene. Claro, eso hace parte de evaluar la deshidratación, ¿no? De mirar la mucosa conjuntival, la mucosa oral y sobre todo en los niños, mirar la turgencia de la piel. ¿Ya? Eso también es parte del examen físico. ¿Qué enfermedades podrían estar asociadas a diarrea que yo podría buscarlas clínicamente? Bueno, ahí tienen unos ejemplos. ¿Qué es esto? Entonces, diabetes, ¿no? La diabetes, sobre todo cuando ya tiene una evolución más avanzada, pueden generar diferentes problemas intestinales que se llaman enteropatía, ¿no? Y eso causa diarrea. Ya. ¿Qué otras cosas? ¿Qué es esto? ¿Y eso a qué se asocia habitualmente? ¿A cuál? Hipertiroidismo. El que adelgaza, dice la gente. El hipertiroidismo. Entonces, voy con esto que dentro del examen físico, si bien nosotros tenemos que orientarnos a buscar las complicaciones y a buscar problemas que nos puedan también orientar a la causa, también hay que buscar que a veces las personas pueden tener manifestaciones de enfermedades sistémicas que sean causas de diarrea y que quizás no estén dentro del diagnóstico ya realizado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ver esa melanoplaquia nos puede orientar a eso. También la hiperpigmentación de la piel de este color puede estar asociada a la insuficiencia suprarrenal, que también es una causa de diarrea. Y no olvidar que una cuestión importante es evaluar los ganglios, ¿no? Porque hay patología como los síndromes linfoproliferativos o cualquier tipo de neoplasia como cáncer de colon que puede estar asociado también a presencia de diarrea. ¿Pero hay que enfocarnos en los inguinales o también aquí hay que revisar todos los ganglios? Idealmente hay que revisar todos los ganglios, ¿ya? Porque en general los ganglios te van a dar manifestaciones del proceso, o sea, van a orientarte un poco hacia, si están asociados a un tumor, hacia la zona donde puede estar el tumor, o directamente puede ser una neoplasia relacional o y eso sí tienes que buscarlo en todos lados, ¿ya? Y también tener en cuenta que hay procesos infecciosos que pueden aumentar el tamaño de los ganglios, entonces por eso hay que buscarlo en diferentes partes. Bueno, ahora a la pregunta de cuándo establecer qué es diarrea. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es diarrea aguda.
¿Cuándo definimos diarrea aguda? Cuando la diarrea tiene menos de 2 semanas de presentación, ¿no? En general, las diarreas agudas pueden tener 2 orígenes, ¿no? Digestivo y extradigestivo, siendo el origen digestivo lo más habitual. Y dentro del origen digestivo, los procesos infecciosos son los más comunes, ¿ya? Entonces, ahí, primer punto, establecemos el tiempo y con el tiempo podemos ir estableciendo un poco la causa de las diarreas, ¿ya? Bueno, dentro de la anamnesis, aparte de todo lo que conversamos, de todo lo que hay que hablar, preguntar un poco sobre la consistencia y todo, también hay que preguntar un poco cómo es el comportamiento de la diarrea, ¿ya? Entonces, en general las diarreas agudas tienden a tener un comportamiento corto, tienden a ser autolimitadas, ¿ya? Y algo que uno siempre debe recordar son estas 2 cosas, ¿ya? Si hay contactos afectados, porque si hay contactos afectados, ¿yo qué puedo pensar? Que es algo contagioso, que es algo infeccioso, que es algo, alguna toxina o algo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo también tengo que preguntar si hay personas afectadas y si compartieron quizás el mismo tipo de alimento o de sustancia que les puede estar ocasionando esto, ¿ya? Y la relación con sus alimentos, ¿no? Y preguntarle si la persona dice, pudo haber sido por un alimento que comí, es importante preguntarle en ese contexto cuándo comenzó la diarrea, o sea, cuánto tiempo pasó entre que comió el alimento hasta que presentó la diarrea. Ustedes podrían pensar por qué sería importante establecer eso. ¿Alguna alergia? Sí, puede ser. La enfermedad celíaca, bueno, no, la enfermedad celíaca no está tanto del espectro de las diarreas agudas, ¿no? Puede ser, presentarse más como diarreas crónicas que con tiempo se pueden agudizar. Pero eso estaría entre los antecedentes. Pero algo más, digamos, puntual en relación con los alimentos. Intoxicación, ¿no? Y sobre todo porque si yo consumo un alimento y la diarrea aparece inmediatamente, yo puedo pensar que ese alimento no ha tenido una buena cadena de almacenamiento y seguramente hay bacterias que han crecido y han formado toxinas, o sea, ese alimento ya tiene toxinas preformadas que al consumirla a mí me pueden producir una diarrea de inicio inmediato, o sea, dentro de las primeras 6 horas. Pero el paciente ha tenido una diarrea donde él dice, yo consumí el alimento, pero hace 8 o 10 horas, me hace pensar que lo más probable es que haya habido una contaminación donde tenga un microorganismo que no ha producido la toxina, sino que directamente puede estar produciendo el proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, por eso es importante establecer un poco el momento entre el que el paciente consumió el alimento y apareció la diarrea. ¿Listo? Bueno, dentro de las causas infecciosas, esto, pues para que lo vayan conociendo, dentro de lo más habitual en nuestro medio, lo más común que se encuentra son las diarreas infecciosas de causas virales, ¿no es cierto? El rotavirus lejos es lo que puede estar asociado. Pero hay unas bacterias que de aquí en adelante ustedes las van a escuchar harto, que son las Escherichia coli, las chilenas, estafilococo, etcétera, que pueden ocasionar diarrea. El problema es que la diferencia entre las diarreas virales y bacterianas es que las virales tienden a ser más autolimitadas, tienden a ser más benignas, mientras que las bacterianas pueden dar procesos más severos, incluso con importante mortalidad. De ahí también están las parasitarias, donde es importante este contexto porque las diarreas parasitarias en general están asociadas con condiciones de higiene bastante limitadas, ¿no? O sea, muchos de estos microorganismos, la transmisión tiende a ser oral fecal o por alimentos contaminados, ¿ya? Entonces una diarrea parasitaria nos puede hacer pensar eso que ustedes mismos plantearon, de que quizás el contexto social es un poco más limitado, y también hay otro tipo de diarreas que pueden estar asociados a procesos, por ejemplo, de inmunosupresión, ¿ya? Un poco en lo que les decía, a veces dentro de las infecciosas hay una subclasificación que sería enterotóxicas, que son todos estos microorganismos que son capaces de producir diferentes tipos de toxinas. Y no olvidar otra cosa que también
ustedes nombraron drogas, ¿no? Medicamentos, tóxicos, laxantes, antibióticos, alcohol, etc. Y bueno, las causas extradigestivas ya las comentamos un poco, sobre todo las causas endocrinas son las que más se pueden estar asociando a presentar diarrea, ¿no? Como es el caso de las crisis addisonianas, o sea, la enfermedad de Addison, que es una presentación de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Y las complicaciones relacionadas con la diabetes, ¿no? Y por supuesto el hipertiroidismo. Bien, otra cosa que dentro de la anamnesis ustedes pueden preguntar y que es importante es el tipo de alimento que consumió el paciente, ¿ya? Porque eso también podría ayudarles un poco a pensar cuál puede ser la etiología, sobre todo cuando uno tiene una idea de que la etiología tiene una causa infecciosa. Entonces algo bien habitual es, por ejemplo, el consumo de huevos puede estar asociado a salmonela, el consumo de agua, y en eso se ha visto harto, el consumo de aguas contaminadas puede estar asociado a infecciones por Vibrio cholerae, o sea, cólera, ¿ya? Consumo de queso a listeria, y el consumo de pollo, sobre todo que el pollo muchas veces pierde la cadena de conservación. Entonces el pollo cuando se cocina y se deja mucho tiempo al ambiente, es muy susceptible que crezcan bacterias como salmonella, como shigella, como campylobacter, etc. Entonces también cuando pregunten si la diarrea está asociada a algún tipo de alimento, hay que preguntar qué tipo de alimento es para saber si puede tener alguna relación. ¿Listo? Bueno, el otro punto es la diarrea crónica. La diarrea crónica, ¿qué pasa? La diarrea crónica, ya las causas infecciosas tienden a quedar más de lado y ya vamos a tener que pensar en otro tipo de procesos, quizás pueden tener mayor importancia clínica por lo que determinan, ¿no? Hablamos de diarrea crónica, aquellas diarreas que tienen más de 4 semanas de presentación, ¿ya? O sea, más de 28 días, ¿sí? Al igual que las causas agudas, de la diarrea aguda, perdón, la diarrea crónica también tiene causas digestivas, y en este caso, lejos, las causas funcionales son las más habituales, ¿ya? Hablamos que la diarrea aguda, las causas infecciosas virales es lo más común. En la diarrea crónica, las causas funcionales son las más habituales, ¿ya? Y lo otro son las causas orgánicas, donde los procesos de malabsorción podrían estar dentro de los más relevantes, pero también las enfermedades neoplásicas entran aquí a tener un rol importante, sobre todo cuando son diarreas que se presentan en personas de mayor edad, ¿no es cierto? Existen otro tipo de enfermedades menos habituales que pudieran estar relacionadas, por ejemplo la tuberculosis intestinal, ¿ya? Y también recordar que las drogas también pueden jugar un contexto aquí, sobre todo cuando se hacen de consumo muy habitual y se hacen de consumo a largo plazo, ¿ya? Y entre las extradigestivas, las mismas que nombramos en la aguda se pueden presentar en la crónica cuando el proceso ya genera un daño más permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo orientar un poco hacia estos procesos? Obviamente con la anamnesis y el examen físico. Bien, ¿alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar? Bien. Bueno, esto también es importante que lo aclaremos un poco, porque cuando yo me enfrento a un paciente con diarrea crónica, hay dos cosas. Uno, puede establecer una etiología que sea, o sea, puede dividirla según la causa etiológica, como lo que acabamos de hablar, pero también puede dividirlo según la clasificación fisiopatológica, ¿no? Hablamos de diarreas osmóticas, hablamos de diarreas secretoras, hablamos de diarreas inflamatorias y de alteraciones de la motilidad. ¿Ustedes tienen idea de qué significa una diarrea osmótica? ¿Han leído algo de eso? ¿No?
Nada. Bueno, como les comentaba al inicio, el cambio, o sea, la digestión y sobre todo el movimiento del agua va a depender de varios factores, ¿no? Y uno de los factores que va a depender también es de la osmolaridad que haya en el lumen intestinal. Entonces, cuando yo tengo una sustancia, ya sea externa o sea endógena, que se está acumulando demasiado a nivel intraluminal, eso va a causar que por ósmosis haya un arrastre de agua hacia la luz del intestino y por lo tanto eso produzca diarrea. Entonces, cuando yo hablo de un mecanismo de diarrea osmótico, hace alusión cuando hay un elemento que no es absorbible por el intestino y que éste genere cambio o movimiento de agua hacia el lumen intestinal. Y la causa más común o más habitual que ustedes pueden escuchar es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Pacientes que no tienen la capacidad de degradar la lactosa, esta se acumula como un osmol a nivel del lumen intestinal, lo que genera movimiento de agua y presencia de diarrea, ¿ya? Entonces, las enfermedades malabsortivas son las que más prevalecen en este sentido. También hay que tener en cuenta que el uso de laxantes puede ser muy habitual en esto y por supuesto los fármacos, ¿no? La otra es las diarreas secretoras. Bueno, esto lo van a ver mejor cuando estén en tercero, ¿ya? Pero las diarreas secretoras, ¿en qué consiste? Consiste en diferentes elementos, sustancias que pueden ser de origen endógeno, ¿ya? Que pueden ser de origen exógeno. Lo más habitual es que sean virus, ¿ya? Que afecten el movimiento de las bombas que hacen el intercambio de sodio, cloro y sustancias en general, y también el movimiento de agua. Entonces, en vez de hacer un movimiento de agua hacia el interior para que llegue hacia la circulación, lo que hace es llevar un movimiento de agua hacia el exterior, hacia el lumen. Por eso se llaman secretoras, porque son enfermedades que hacen que el agua se mueva de forma diferente y produzca una eliminación. En este caso, las bacterias, las alergias, laxantes son como los más habituales, ¿ya? Hay diferentes enfermedades que pueden producir diarreas por diferentes mecanismos, ¿no? Bueno, la inflamatoria ya, un poco de lo que habíamos hablado de las causas. Aquí de qué se trata la diarrea inflamatoria, de diferentes procesos que generan inflamación, ya sea infecciones, ya sean enfermedades autoinmunes, pueden generar que el sistema inmunológico se active, que genere diferentes tipos de señalización, que altere también el movimiento de las diferentes bombas intestinales, generando así eliminación de agua hacia el lumen intestinal, ¿ya? Y además, estas diarreas inflamatorias, aparte de hacer ese proceso, también pueden generar daños en la célula, lo que también limita un poco el movimiento del agua hacia el interior, manteniéndola hacia el lumen, ¿ya? Y la última parte de la clasificación fisiopatológica son las alteraciones de la motilidad, ¿ya? Aquí, como les decía en un principio, las alteraciones de la motilidad no hay como tal un daño hacia la célula, no hay como tal un problema en la absorción o en la secreción del agua. Ahí el problema es que el intestino se está moviendo muy rápido. Y cuando el intestino se mueve muy rápido, no alcanza a dar el tiempo suficiente para que se haga una absorción de agua. Por lo tanto, el paciente tiende a tener diarrea por movimiento intestinal aumentado, que su mayor representante es el síndrome de intestino irritable, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado de esta enfermedad. Es una enfermedad bien habitual, ¿no? Pero, Lo puedo tener. ¿de qué manera el estrés y todo ese tipo de cosas llega a producir eso? Justo aquí está, mira. Está aquí. El estrés lo que genera es una liberación de hormonas de estrés, ¿ya? Como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, y el intestino tiene diferentes receptores para ese tipo de sustancias. Esas sustancias también pueden hacer que se estimulen varias sustancias que estén a favor del movimiento intestinal, como
la sustancia P o el PIP, ¿ya? Esto hace que se genere una mayor hipermotilidad, un mayor movimiento y en ese contexto se genera más diarrea, ¿ya? Entonces, claro, ustedes si de pronto alguna vez les ha pasado algo, se dan cuenta que cuando uno está en un proceso de estrés importante, está en alerta, o sea, genera taquicardia, genera sudoración, genera ansiedad y eso va asociado también con una respuesta a nivel intestinal que puede llevar a presencia de diarrea. Y, ¿Ya? profe, ¿cómo los fármacos que, por ejemplo, Viatil, que la gente toma aquí, Viatil como un antiespasmódico de Ajá. o de intestino? O sea, ahí no tiene mucho que ver con la diarrea, porque eso es como lo que hace ese tipo de medicamentos, es tratar de relajar un poco la mucosa, sobre todo afectando la conexión del nervio con el músculo liso, para evitar un poco la contracción, ¿ya? Y de esa forma evitar los espasmos, ¿sí? O sea, sobre todo este intercambio de acetilcolina que hay ahí es donde tiene ese efecto, ¿ya? Pero no, ese tipo de fármaco no tendría mucho que ver con la diarrea, ¿ya? No, Pero te entiendo lo que querías preguntar. Bien, bueno. Esto también se los voy a dejar porque es importante, porque dentro de estas 4 clasificaciones que tenemos de la diarrea crónica, las más relevantes son las diarreas osmóticas y las diarreas secretoras. Y clínicamente nosotros podemos hacer esa diferencia y eso nos va a ayudar un poco a orientar sobre las causas. Entonces, en general las diarreas osmóticas tienden a tener menos volumen en las heces a diferencia de que las diarreas secretoras, ¿no? Y algo súper importante que uno puede hacer la diferencia entre diarrea osmótica y diarrea secretora es preguntarle qué pasa con el ayuno. O sea, si hace ayuno y presenta diarrea, me orienta a que es una causa secretora. Pero si hace ayuno y el paciente cesa la diarrea, es una causa osmótica. ¿Por qué? Porque simplemente el osmol o la sustancia que está generando ese digamos, paso de agua hacia el lumen no está presente cuando está en el ayuno, ¿ya? Entonces, ese simple hecho me puede ayudar a orientar un poco a eso. Medir el sodio en las heces puede ser una opción, la verdad eso casi no lo usamos mucho en la clínica, pero está descrito y hay algo que se llama el GAP fecal. Ustedes de pronto han leído un poco de eso, ¿saben de qué se trata? Bueno, el GAP fecal es como la diferencia que hay entre cuando yo mido los aniones de la sangre, el sodio y el potasio versus los que están a nivel fecal, ¿no es cierto? Entonces, en general lo normal es que esa diferencia entre estos aniones sean menor de 100, ¿ya? Y habitualmente cuando yo tengo una diarrea que es secretora, va a hacer que la eliminación de aniones sea mayor, por lo tanto ese gap se va a estrechar un poco. Esto se los traigo un poco, bueno, como para que sepan que hay como esta diferencia, pero realmente no es algo que sea necesario que lo tengan ahora en mente, porque sé que ahí se van a entrar un poco, el fisiopato les van a explicar eso, pero lo que a mí me interesa saber es que cuando yo tengo un paciente con diarrea crónica, es importante tratar de diferenciarla más que si es inflamatoria o más que si es por alteración de la motilidad, es si es osmótica o secretora. Y estas dos cosas que ven acá, el volumen de las heces y la respuesta al ayuno, es la clave para poder yo diferenciar ese tipo de diarrea. ¿Listo? Bueno, ahora dentro de las diarreas, en general hay varias cosas que uno también pretende tratar de destacar, ¿no? Y una de esas es la disentería. Cuando yo hablo de disentería, hace alusión a un trastorno intestinal que tiene un origen inflamatorio. Por lo tanto, disentería lo puedo establecer de una forma clínica, ¿no? La diarrea disentérica o el síndrome disentérico es aquel donde la diarrea presenta sangre, moco o pus. Y bueno, ahí está una imagen bien característica de eso, ¿ya?
Bueno, entre la semiología es parte más de lo que habíamos conversado, pero los puntos más relevantes es que en general en la diarrea disentérica el paciente consulta porque presenta sangre en las heces, ¿no es cierto? Eso es como lo más característico y lo más relevante. Y otra cosa importante es que el paciente puede estar quejándose de pujo y tenesmo vesical, ¿no? Y tenesmo rectal, perdón, ¿ya? Y en general las diarreas disentéricas tienden a tener un comportamiento, una temporalidad más aguda, ¿ya? Dentro de las características de la diarrea disentérica podemos hablar de que son diarreas escasas, son diarreas numerosas, o sea, tienen alta frecuencia pero de poco volumen, y son diarreas que característicamente se asocian al dolor abdominal, a presencia de fiebre, y otros signos o síntomas van a depender de la causa que lo esté generando, ¿ya? Y las causas, para que también tengan esto claro, cuando uno habla de disentería no habla necesariamente de infección. Si bien es lo más habitual, por ejemplo la infección por Shigella-Ósea, la infección por Escherichia coli, que son bacterias muy habituales, pueden producir disentería, también la amibiasis o procesos inflamatorios como la colitis ulcerosa o los mismos cánceres pueden producir diarrea disentérica, ¿ya? Entonces la clínica relacionada con cada una de estas cosas también va a depender de qué sea el proceso que lo esté ocasionando. Bueno, ¿qué entienden ustedes por síndrome de malabsorción? ¿Es igual esteatorrea a malabsorción? Sí, ¿Sí? podría ser. ¿Puede ser? Podría ser. ¿Qué dicen los demás? Si hay mala absorción de líquido. Ya. Pero cuando yo hablo de síndrome de malabsorción, ¿hablo directamente de esteatorrea? No. ¿No? No, porque creo que mala absorción es como el escenario y, por ejemplo, caracterizarlo como una torrea es de que es la mala absorción. Precisamente eso, ¿no? La malabsorción es un síndrome muy amplio, ¿ya? Que tiene muchas características dependiendo cuál sea el proceso que esté ocasionándolo, ¿no? Pero en general, cuando yo hablo de síndrome de malabsorción, son síntomas y signos que derivan de una digestión y o alteración en la absorción de los alimentos, ¿no? Entonces pueden ser muchos los alimentos que pueden estar en este contexto, pero claro, en general o característicamente cuando se presenta esteatorrea es una de las manifestaciones como más frecuentes o más habituales de la malabsorción. Por eso es que a veces establecemos como un sinónimo los síndromes de malabsorción junto con la esteatorrea, pero no necesariamente tiende a ser así. Ahora, ¿qué es esteatorrea? Esteatorrea es presencia precisamente de grasa en las deposiciones, grasa en exceso, ¿no? Que genera unas deposiciones que tienden a ser voluminosas, deposiciones que tienden a ser amarillas, que tienden a ser muy hediondas, poner feo, horrible, eso es como lo característico. Por supuesto, tener un aspecto bastante grasoso, ¿ya? ¿Y eso cómo se lo puede preguntar uno al paciente? Pues diciéndole directamente cómo las vio. Hay pacientes que, bueno, no le dan mucho esa información, pero debería uno establecerlo o decirle al paciente que tiene que asomarse para ver cómo está viendo sus heces como tal. Aquí, como les comentaba un poco, cuando uno habla de malabsorción, el espectro es muy amplio, porque incluso puede llegar a ser asintomático o puede llegar a tener síntomas bastante significativos, donde la esteatorrea es una de las presentaciones que se puede dar, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente? Que nos orienta un poco. El paciente puede tener una diarrea, pero una diarrea bastante sutil, una diarrea acuosa. Puede tener una diarrea que esté asociada a un poco de dolor abdominal, un poco de meteorismo, un poco de distensión, ¿ya? Y puede tener ya el otro aspecto, que es la malabsorción global, donde ahí es donde nos referimos nosotros a la presencia de esteatorrea, ¿no? Y en este escenario también puede tener dientería y asociarse a pérdida de peso. ¿Qué es lo importante cuando yo tengo un proceso o un paciente que tiene un síndrome de malabsorción? ¿Ya?
que esto me puede generar signos carenciales. Dime. Las personas que son, digamos, albinas, que se llaman predisposición a diatorrea. ¿Qué son qué? Albinas, el tema de la vitamina D, que puede implicar no ponerse mucho a la persona. No, no, eso es otra cosa, ¿ya? Pero en general la malabsorción tiene que ver mucho más con problemas donde el intestino no sea capaz de absorber los alimentos, ¿ya? Lo que tú planteas, bueno, lo que va a generar es una deficiencia de vitamina D, que eso sería otro tema, pero no generaría como ese tipo de procesos, ¿ya? Bueno, lo que les decía, cosas importantes que uno tiene que buscar, los pacientes que tienen síndrome de malabsorción son los problemas carenciales. Los déficits de vitaminas, por ejemplo, los de vitamina 12, B12, los de ácido fólico, los de vitamina D, ya, que pueden verse en otro sentido. Los déficits de fierro pueden llevarme a presentar diferentes problemas. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene problemas de malabsorción, a largo plazo la deficiencia de vitamina D puede producirme problemas a nivel óseo, que eso se ve reflejado como osteoporosis en general, ¿ya? Cuando un paciente tiene problemas de malabsorción, por ejemplo, de fierro, eso puede verse manifestado como anemia, ¿no? Que es la manifestación de la deficiencia de fierro, y la queinitis es una de las manifestaciones de la anemia severa, ¿no? Pueden ver alteraciones en la piel, ¿ya? Pueden ver problemas hemorrágicos, porque muchas veces los problemas de malabsorción pueden generar déficits o alteraciones en la absorción de la vitamina K, que es una vitamina importante para generar factores de la coagulación, ¿ya? Por lo tanto, el paciente puede tener un riesgo de hemorragia. Pero a lo que se quiere recalcar cuando uno habla con síndrome de malabsorción es que no piensen que siempre una malabsorción es igual a una esteatorrea. El paciente puede tener algo tan simple como distensión abdominal, molestia, dolor, diarreas intermitentes, y eso ser una malabsorción. Ahora, cuando ya se expresa de una forma más importante, por ejemplo, en el contexto de presencia de esteatorrea, eso ya lo hace a uno pensar que el problema es más importante, más severo, y sobre todo que los problemas carenciales en este sentido tienden a ser más significativos. ¿Ibas a decir algo? Sí, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿los síntomas carenciales se asocian solo a la malabsorción global en general? En general, no tanto a la malabsorción, o sea, son más habituales en la malabsorción global, pero la malabsorción se puede manifestar en diferentes partes del intestino, ¿ya? Entonces, a veces cuando la malabsorción es a nivel del duodeno, pueden haber más problemas relacionados con la absorción del fierro, ¿ya? O cuando es más hacia el ilio, que es donde se hace más la absorción de la vitamina B12, puede darse más en ese problemas ahí, igual que la vitamina D, ¿ya? Profe, pero entonces en general con la oligosintomática no se suele dar ahí. No se suele dar estos ya. procesos, ¿ya? Porque la oligosintomática, en general los procesos de malabsorción son muchas veces por alteraciones de alguna enzima que no permite la absorción de un solo alimento, ¿ya? Entonces, cuando son oligosintomáticas, no se presentan muy habitualmente estos problemas carenciales. Bueno, dentro de las causas hay un montón de causas que están ahí anotadas, pero lo más importante de establecer es que para la absorción de los alimentos necesitamos dos elementos importantes. Uno es pues, obviamente el intestino y la indemnidad de mucosa, y otro es el páncreas, porque ¿qué efecto hace el páncreas en la digestión? ¿En qué nos ayuda el páncreas en la digestión? Secreta enzimas. ¿Y para qué esas enzimas? Sí. Sí, pero ¿en qué tipo de digestión tienen relevancia esas enzimas? Aún no hemos dicho. Bueno, principalmente en la digestión de proteínas y lípidos, ¿no? Por lo tanto, las alteraciones o los problemas del páncreas me podrían producir mala absorción de lípidos. Y este tipo de patología
sí se podrían ver más involucradas en diarreas de mala absorción de tipo esteatopreicas, ¿no es cierto? Entonces, por eso uno dentro de las causas tiene como que buscar estas dos alteraciones, alteraciones intestinales y alteraciones pancreáticas. Y cuando uno piensa en una alteración donde la esteatorrea es el principal elemento que aparece, las alteraciones pancreáticas puede ser lo más relevante y lo que uno debería tratar de orientar, ¿ya? Bien, no sé si quieren descansar unos minutitos. Sí. Hemos hablado harto. Descansemos unos